Hola, para el día de hoy voy a realizar un delicioso arroz de leche cremoso. Los ingredientes a utilizar son libra y media de arroz, que equivale a 1500 gramos, una bolsita de canela, una de clavo de olor, leche condensada 300 gramos, 3 litros de leche y agua que se requiere para cocinar el arroz. También voy a utilizar queso rallado o en pedacitos lo voy a partir. En el canal tengo un arroz de leche, pero lo hice con panela. En esta ocasión quiero traerle otra modalidad de arroz de leche que es delicioso para esta temporada de Semana Santa. Entonces acompáñenme, voy a cocinar el arroz. Voy a echar el arroz sin lavar, porque el arroz sin lavar este es un tip, que el arroz sin lavar abre fácilmente. Pero si ustedes quieren lavarlo, lo pueden lavar. Y le voy a echar el agua necesaria para cocinar. Así quedó la cantidad de agua que lo tape, más o menos que se cocine. Bueno, ya lo coloqué a cocinar, le eché el clavo y le echo la canela. No hay que dejarlo de revolver para que no se nos pegue. Si a ustedes no les gusta echarle leche condensada, le pueden echar azúcar, sino que la leche condensada lo hace ver más cremosito. También hay personas que les gusta echarle un huevo, porque el huevo lo deja todavía más cremosito. Pero yo lo voy a hacer sin el huevo porque hay personas acá en la casa que no les gusta que quede con huevo. Y es sabroso. También le pueden echar esencia de vainilla. Yo le voy a echar un poquito de esencia de vainilla, se me olvidó en la presentación. Pero le voy a echar esencia de vainilla, todavía no, cuando ya él vaya estando. Y así voy a irlo revolviendo hasta que esté. En este punto que está, es que a mí me gusta echarle la leche, que no está muy seco, tiene todavía agua y los arroces se ven que ya abrieron. Miren, así. Entonces le voy a echar le voy a echar la leche, perdón. 3 litros de leche. La leche sí es a gusto de cada quien. Le voy a echar también una pizca de sal. La sal se usa para resaltar los sabores. Entonces voy a echarle la sal. Una pizca de sal. Miren la cantidad de sal que le he hecho. Ahora la voy a endulzar con la leche condensada. Si ustedes quieren, también le pueden echar leche condensada y azúcar, pero mirando a ver cómo queda de dulce. A mí me gusta echarle solo leche condensada. Y hay que irla probando porque un arroz de leche muy dulce es feo. La probé, le voy a echar más leche condensada porque todavía está simple. Si en caso tal me queda un poco simple, le puedo echar un poquito de azúcar. Bueno, ya quedó bien de dulce. Me tocó echarle un poquito de azúcar y aquí voy revolviendo. Con mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar. Si queremos le podemos sacar la canela y el clavo de olor, o también se le puede echar canela molida. Bueno, se me escapaba la leche en polvo que le voy a echar, 180 gramos, y la esencia de vainilla. Para eso saqué un poco de leche caliente tibia para licuarla y echársela al arroz de leche. Hoy tengo la cabeza un poco que se me había olvidado presentarla. La leche en polvo le da una consistencia cremosa. Hay gente que no le echa leche en polvo y no que le echa maicena. También le pueden echar cualquiera de las dos cosas. Yo opté por la leche en polvo porque le da mejor sabor y mejor contextura al arroz de leche. Echar un chorrito de esencia de vainilla, esto es opcional. Si a ustedes les gusta la esencia de vainilla y si no, no se la echen. Le voy a licuar para echárselo ya, para que no se nos vaya a hacer pelota, lo voy a licuar en agua tibia.
En esta parte, cuando ya está el arroz de esta manera, es que se le echa la leche en polvo y la esencia de vainilla. Tenemos que seguir revolviéndolo constantemente y bajarle la llama para que no se nos vaya a ahumar o a quemar. Y así seguimos hasta que el proceso haya terminado. Así va el proceso del arroz de leche. Miren. El olor, el aroma es exquisito a vainilla. Si ustedes quieren hacer un arroz de leche de sabores, también lo pueden hacer. Bueno, miren, ya lo voy a dejar así. Le voy a echar el queso. Miren lo cremosito que está quedando. Que quedó. Voy a echarle el queso. Hay una parte que va rallado y otra parte que va en pedacitos. El queso varía según la cantidad que ustedes tengan de queso. Entre más queso, más rico, más delicioso. Y también le pueden echar coco si quieren. Voy a apagarlo. Miren, cuando el arroz de leche ya está, él presenta los volcancitos. Qué delicioso y cremosito se ve.